Iglesia cada segundo domingo de Cuaresma nos presenta para la meditación, para la oración y para la lectura de la palabra el episodio de la transfiguración de Jesús, en este caso en el Evangelio de Marcos. Y una curiosidad es cómo empieza. En el capítulo 9, versículos del 2 al 10, Marcos empieza diciendo 6 días después. ¿6 días después de qué? Terminamos el capítulo 8 con el primer anuncio de la pasión de Jesús. Y un Pedro que le dice, yo no puedo permitir esto, yo no voy a permitir esto. A lo que Jesús le dice, va detrás de mí, Satanás. Esto es a lo que hace referencia Marcos, estos 6 días que pasaron de este episodio. Y por otro lado también nos recuerda esos 6 días que Dios tardó en la creación para dar paso al hombre. El 6º día en el libro de Génesis es el día en que Dios crea al hombre. En la transfiguración, en este subir a la montaña, Jesús transparenta quién es el hombre verdaderamente. Muchas veces solemos decir, cuando una persona hace el mal o quizás afecta a otra, la daña, le hace daño, decimos, esta persona se deshumaniza. Justamente todo lo contrario, las actitudes de comprensión, de respeto, de fraternidad, aquellas cosas que son similares a Jesús, esas cosas que vienen de Dios, son las que nos humanizan. Y este domingo, viendo a Jesús transfigurado en la montaña, en el monte, lugar del encuentro con Dios por excelencia, es que encontramos quién es verdaderamente el hombre. Jesús lleva consigo a 3 de los apóstoles, justamente los 3 más complicados, podríamos decir, los 3 que presentan mayor dificultad en entender quién es Jesús, para qué vino y de qué se trata su mesianismo. En realidad son todos los apóstoles los que no terminan de entender al Maestro. Sin embargo, encontramos la voz de estos 3. Pedro, que se niega a un Cristo que padece, y los hijos del trueno, como los había llamado a Santiago y a Juan Jesús. Cuando se transfigura en esta imagen, en este quedar blanco, resplandeciente, más blanco que cualquiera pudiera en toda la tierra hacer emblanquecer cualquier vestidura, Jesús se le aparecen a sus costados Moisés y Elías. Moisés en representación de la ley y Elías en representación de los profetas. Ley y profetas son la síntesis del Antiguo Testamento. Y acá tenemos que hacer quizás una reflexión. Los cristianos no podemos dejar de lado el Antiguo Testamento. Como dice el Concilio Vaticano II, Jesucristo es la síntesis y el Antiguo Testamento es este anuncio de Cristo. Como dice San Jerónimo, conocer las Escrituras es conocer a Jesucristo. Y no dice conocer solamente el Nuevo Testamento, conocer las Escrituras. Con el Antiguo Testamento llegamos a la comprensión de quién es Jesús. Por eso Moisés y por eso Elías dialogan con Jesús, porque en la ley y en los profetas ya estaba anunciado, y Jesús es la plenitud de la ley y los profetas. Por otro lado, Pedro que dice, hagamos 3 carpas, es decir, quedémonos acá estamos bien. Dice Marcos en el Evangelio, no sabía lo que estaba diciendo, como diciendo, pobrecito, no entiende lo que estaba pasando. Incluso, nuevamente, vuelve a pasar esto de no permitir que el Cristo pueda padecer, no entender quién es el Cristo, no entender quién es el Mesías. Acá estoy bien, acá estoy cómodo, acá me siento contenido, quedémonos acá. Jesús, todo lo contrario, los invita a bajar de la montaña, volver a la realidad. Pedro lo va a entender, después de la pasión, después de la resurrección, va a entender que seguir a Jesús no significa estar cómodo, confortable en un lugar, estar acomodado. Todo lo contrario, significa ponerse en camino. De este Pedro que está en la montaña y ahí se quiere quedar, al Pedro que recorre el mundo anunciando la buena noticia de Jesús.
de un Pedro que se quiere acomodar a un Pedro que se convierte en itinerante, sin lugar fijo, a causa de Jesús. Por último, la montaña es el lugar del encuentro, como dijimos, con Dios. Nuevamente, como en el bautismo, se vuelve a escuchar: este es mi Hijo muy amado. Y se agrega: escúchenlo. Escuchando a este transfigurado, escuchando a este nuevo rostro de Dios que nos revela quién sea el hombre, es que llegamos y alcanzamos a nuestra plenitud, aquello a lo que somos llamados, a una vida con verdadero sentido. En este Cristo transfigurado, en este Cristo que sube a la montaña para encontrarse con Dios y que baja para anunciar ese Dios a los hermanos, es que nosotros encontramos quién es el hombre. El hombre que en el encuentro con Dios y la donación a los hermanos encuentra el sentido de toda su vida.